Y bueno, finalmente está el cartílago corniculado que da rigidez a los repliegues aritenoides y sirven para prolongarlos de manera posterior, o sea, hacia atrás y medialmente. Entonces, si los cartílagos aritenoides tienen que mover las cuerdas vocales, los corniculados le dan fuerza y también los pueden mover hacia atrás y por su parte media. Eso es lo que significa. Por lo tanto, el cartílago corniculado también sirve para mover finalmente las cuerdas vocales. Aquí vemos en esta imagen, pues la laringe no es tan sencilla, está complicada. Entonces vemos ahí todos las partes. Vemos cómo hay un hueso en la parte superior que se llama hioides y después viene un conjunto de cartílagos. Esos cartílagos ahí es donde se anclan, donde se pegan. Está una membrana que se llama tiroidea. Hay un ligamento medio tiroideo. Por detrás está la tiroides, que es una glándula que entre otras cosas pues sirve para regular los procesos del metabolismo de las grasas, para también coadyuva con la acumulación de dichas sustancias en el tejido adiposo. En fin, hay una incisión que se llama incisión laringea, que es este valle que en medio de estas dos crestas pues se ve aquí. Está el cartílago tiroides, está un ligamento corticotiroideo medio, un cono que se llama cono elástico, el cartílago cricoides, la tráquea, ligamento cricotiroideo, el cuerno inferior del cartílago tiroides, un músculo que es el cricotiroide, la línea que se llama línea oblicua, que es esta forma que se representa aquí. Hay un nervio, hay nervios y hay arterias laringeas. Tiene esta otra prolongación, se llama cuerno superior, en contraposición al inferior, que está por acá. Está un ligamento lateral tiroideo y este une al hueso hioides con la tiroides. En fin, todo esto es lo que es la laringe. En los mamíferos la posición de la laringe en el cuello ocupa una posición elevada, comunicándose así casi directamente con la nariz. Esto permite a los mamíferos beber líquidos mientras se respira en forma simultánea. Este atributo es esencial para la lactancia. Sin embargo, en los seres humanos la laringe no está muy elevada, debido a que tenemos un aparato vocal que nos hace generar sonidos de diversas variedades, cosa que ningún otro mamífero puede hacer. En los seres humanos, desde el nacimiento hasta los 2 años, la laringe ocupa una posición elevada y por lo tanto los bebés pueden tomar leche, lactar y respirar al mismo tiempo, posicionándose definitivamente en forma más baja a los 2 años. La laringe baja a su lugar final. No se recorre metros, obviamente se recorre unos cuantos milímetros, hasta a lo mejor un par de centímetros, pero dentro del cuello de un bebé pues esto es mucho. Entonces primero la posición puede ser superior para permitir la lactación y que el bebé al mismo tiempo que está lactando esté respirando. Si tuviera la laringe en una posición más inferior, pues sería más complicado para el recién nacido y para el bebé hasta los 2 años, pues alimentarse de la leche materna. ¿Qué sigue dentro de las estructuras? Bueno, sigue la epiglotis, que es también cartílago elástico en forma de hoja, que se une a la parte superior de la laringe y su función es proteger a la vía respiratoria de la entrada de alimento o agua. Al deglutir, la epiglotis, es decir, al tragar, la epiglotis bloquea la entrada a la laringe
de modo que el alimento sólido y líquido es desviado hacia el esófago, que es el tubo que conduce al sistema digestivo y que es adyacente, es decir, que está juntito, a un ladito, pegadito a la laringe. Entonces, tenemos el esófago, que es un tubo también, y allá se debe ir la comida. Por eso, cuando deglutimos, automáticamente la epiglotis tiene que bloquear la entrada a la laringe para que no se nos vaya la comida ni el líquido a los pulmones. Esa es la función de la epiglotis. Y aquí la vemos. Si esta es la laringe, este epiglotis debe de... ahí se movió. Este epiglotis debe de cerrar la entrada a la laringe. ¿Para que qué? Para que la comida no vaya a la laringe, sino vaya al esófago, que como pueden ver está unida, pegada, adyacente, junta a un lado de la laringe. Bueno, aquí abajito se encuentran las cuerdas vocales que con el paso de aire vibran a diferentes frecuencias, lo cual provoca voces agudas, medias o muy bajas. Sobre todo en este último tono se desarrolla en los hombres el tono bajo de voz, y el tono agudo pues se desarrolla en las mujeres. Siguen aquí presentándose los cartílagos de diferentes tipos, y bueno, después de la laringe pues sigue la tráquea aquí ya, que conduce hacia los bronquios a los bronquiolos, y todo esto está ya dentro de los pulmones. Si esto se prolongara para acá, veríamos que de la tráquea surgen los pulmones y que el esófago se comunica con el estómago ya en una parte más abajo, ¿no? Bueno, entonces dice la información, dice la literatura, que la inhalación de sólidos o líquidos puede bloquear las vías respiratorias inferiores e interrumpir el suministro de oxígeno a todo el cuerpo. Esta urgencia médica se conoce como aspiración y requiere el retiro expedito del material causante. Hay que quitar el material causante, lo que está causando la aspiración, porque esos materiales no deben de entrar por la tráquea a través de la glotis, de la abertura. La epiglotis debe de cerrar muy bien, pero hay enfermedades, malformaciones, quemaduras, inclusive puede haber traumas que deformen la glotis y que no permita que realice su función. Porque después de la glotis pues sigue la tráquea, que es el tubo que lleva el oxígeno hacia los pulmones. Y no debe de pasar por ahí nada más que aire. Porque en el aire hay 20% de oxígeno, y con ese 20% de oxígeno que el aire tiene nos alcanza perfectamente bien para respirar. Entonces, para empezar, pues ya lo dije, es un tubo que lleva el aire desde la laringe hasta los pulmones. Tiene cilios que empujan cualquier partícula hacia afuera para que no llegue a los pulmones. Tiene pelitos. Cilios son como pelitos. Tiene células que al irritarse producen la tos. Entonces, si tú tienes tos es porque tu tráquea muy probablemente esté irritada debido a algún patógeno, alguna sustancia, alguna toxina, inclusive algún alimento que te puede irritar. La tos pues es un reflejo para sacar cualquier partícula, agua, alimento o moco que pueda llegar a los pulmones. No debe de llegar nada de eso a los pulmones. Y esta está la tráquea, como puedes ver, está después de la laringe, después de la epiglotis, después de los 9 cartílagos que vimos aquí que conforman a la laringe, después de las cuerdas vocales, está la tráquea. La tráquea ya baja por el medio de tu pecho, mira, aquí se ve cómo llega al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, y se va ramificando en bronquios. Los bronquios se ramifican en primarios, secundarios y terciarios, y luego en bronquiolos. Y en los bronquiolos hay racimos
así como los racimos de uvas, pero obviamente son alveolos pulmonares. Vamos a ver. También está hecha de cartílago, que es cartílago traqueal. Es un tubo que se divide en dos, a los que se llama bronquios. Aquí está, el tubo se divide en dos, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Estos bronquios van insertos, se introducen en los pulmones y se dividen en más ramas, secundarios y terciarios. Y que ya que hablamos de los pulmones, pues vamos a ver qué hay ahí adentro. En los pulmones, que son órganos cónicos que casi cubren de lado a lado el tórax, están protegidos por un armazón de huesos que se llama caja torácica, ya lo vimos, que consiste en costillas, esternón y vértebras. Esa es la caja torácica, para que te la aprendas. La punta de cada pulmón, el vértice, se encuentra por arriba de la clavícula y la base más amplia se localiza arriba de un músculo cóncavo llamado diafragma. Entonces vemos la punta o vértice acá arriba y esta es la base. Punta o vértice arriba, aquí, y esta es la base, y esto que ven así como un trozo aparentemente de madera, no es madera, pues es músculo y se llama diafragma y sirve para el movimiento hacia arriba y hacia abajo de toda la cavidad torácica para que los pulmones se expandan y se contraigan para el intercambio de gases. Entonces, repasándolo todo, vemos la laringe, vemos la tráquea y vemos los bronquios primarios, izquierdo y derecho, secundarios y terciarios. Después, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Vean cómo son como ramitas, ¿no?, de un árbol, donde el tronco principal se divide en ramas primarias, secundarias, terciarias y finalmente las hojitas, ¿no? Pues es algo así, se llaman árboles bronquiales todo esto. En otros libros así aparecen, árboles bronquiales, porque es lo que parecen, están ramificados. Aparte, ¿qué tenemos? Tenemos pleuras. Una pleura visceral, que es una capa interna, y una pleura parietal que rodea a cada pulmón y lo protege. En medio de las dos hay una cavidad pleural que permite que estos pulmones se expandan y se contraigan a través del empuje y las contracciones de un conjunto de músculos que vamos a ver a continuación. ¿Para qué? Para que puedan los pulmones aumentar su volumen cuando se inspira y exhalar y eliminar el dióxido de carbono cuando se expira. Si vemos este cuadro, vemos cómo se ramifican precisamente los árboles bronquiales. Empieza con la tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. ¿Qué repasar, compañeros? Creo que vimos, o ustedes van a leer en su libro, que hay un término que se llama carina traqueal. La carina es una cresta en la base de la tráquea que separa las aberturas derecha e izquierda de los bronquios principales, que son conductos grandes de vías respiratorias que van desde la tráquea hasta los pulmones, ya lo vimos. También se llama carina de la tráquea. Carina de la tráquea, vamos a ver, vamos a ubicarla, aquí está, y es lo que divide al bronquio derecho e izquierdo. Es una bifurcación, es una cresta donde se bifurca. Bifurcar quiere decir que toma dos caminos, en este caso derecho e izquierdo. Bueno, y eso se le llama carina traqueal. Hay que buscar las definiciones, acuérdense. Los pulmones están debajo de las clavículas, llegan hasta el diafragma.
Ahí llegan el aire desde la laringofaringe, pasando a la tráquea, de ahí a los bronquios primarios. De los bronquios primarios el aire pasa a los bronquios secundarios, luego a los terciarios, luego a los bronquioles y a los bronquiolos terminales. A todo lo anterior, desde la laringe se le llama, desde la tráquea, perdón, se le llama árboles bronquiales. Bueno, ¿y qué tenemos al final de un bronquiolo? Tenemos unas estructuras así como bolitas, así acomodadas, llenas de capilares sanguíneos, venosos y arteriales, que se llaman alveolos y que hacen aquí una red capilar que ya veíamos anteriormente en el sistema circulatorio, donde unos capilares llevan sangre desoxigenada para que se oxigene precisamente en el alveolo esa sangre desoxigenada que viene del ventrículo derecho del corazón a través de la arteria pulmonar, pasa a los capilares y arteriolas pulmonares. Estos elementos del sistema circulatorio que traen esta sangre desoxigenada van a atrapar oxígeno ahora, porque acuérdense que la sangre para eso sirve. Aquí se elimina dióxido de carbono, se atrapa oxígeno y entonces esta sangre ya se transforma en sangre oxigenada. Es la misma, nada más que ahora atrapó oxígeno y ahora a través de una vénula pulmonar va a llegar a la vena pulmonar y entonces esta vena pulmonar va a llegar a la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a través de la válvula aórtica pasa a la aorta y ya esta aorta lleva sangre oxigenada. El chiste es que entendamos anatómicamente que finalmente un bronquiolo que llega a su último tramo se llama bronquiolo terminal y que en sus extremos van a estar estas formaciones esféricas que se llaman alveolos, dispuestos en un saco alveolar y que allá adentro pues pasa lo que acabo de describir con la sangre, con las arteriolas, con las vénulas y con los capilares. Así que vamos a desarrollar lo que es un árbol bronquial. Un árbol bronquial se puede definir en estos 4 conceptos. Primero, dentro de los pulmones, los bronquios primarios se dividen en bronquios secundarios. Cada uno llega a un lóbulo. Hay 3 bronquios secundarios derechos y dos en el izquierdo. En el pulmón derecho hay 3 y en el izquierdo hay 2 nada más. Los bronquios secundarios se dividen y forman los bronquios terciarios. Cada pulmón tiene 10 bronquios terciarios. Bronquios. Bronquios. En total. Entonces tenemos 20 en total, ¿no? Por todo el aparato completo. Bueno. Cada bronquio terciario sigue dividiéndose hasta llegar a los bronquiolos terminales. Estos generan varios conductos alveolares. Alveolo, acuérdense. Bronquio, bronquiolo, alveolo. Ese es el orden que debemos de entender para ver dónde es donde finalmente se oxigena esta sangre que llega a los pulmones, porque esa es la función del pulmón.
En el pulmón están los alveolos conectados a bronquiolos, los bronquiolos a los bronquios, los bronquios a la tráquea, a la laringe, a la nariz, y todo entra y sale por la nariz, pero pasa por todas las estructuras que acabo de decir. Y aquí se vuelve a repetir lo mismo: laringe, tráquea, bronquios primarios, secundarios. Bueno, aquí no están representados los terciarios, pero bueno, sí los terminales, donde hay bronquiolos, y aquí están los alveolos que no están señalizados, pero yo aquí te lo señalo. Bueno. Bueno, las vías respiratorias terminan en una gran cantidad de estructuras llamadas alveolos pulmonares. Estos se agrupan y forman los sacos alveolares, o sea, muchos alveolos forman saquitos así, de bolitas. Estas bolitas que se llaman alveolos. Los pulmones humanos contienen en promedio 480 millones de alveolos. Son tan pequeñitos, tan pequeñitos, que caben perfectamente en la cavidad torácica en los dos pulmones. Entonces tenemos más o menos 240 millones por cada pulmón. La transferencia de oxígeno del aire solo se puede llevar a cabo de los bronquiolos respiratorios, porque tienen en su terminación, pues tienen alveolos, los alveolos tienen capilares, los capilares son los encargados de llevar la sangre que tiene la capacidad de atrapar oxígeno y liberar dióxido de carbono, todo dentro del árbol bronquial, como estamos viendo. Y compañeros, esto sería lo más trascendente en cuanto a la anatomía y un poco de la fisiología de lo que son las estructuras anatómicas u órganos del aparato respiratorio en su parte inferior. Entonces ya vimos vías superiores, y con alveolos, tráquea, laringe, pulmones, bronquios, bronquiolos y demás, hemos visto los órganos del aparato respiratorio inferior.